planeando en hacer tu propio podcast, pero no sabes cómo empezar o cómo dar ese primer paso tan importante? Pues estás en el lugar correcto. Si no has oído hablar de Anchor de Spotify, es la forma más fácil de hacer un podcast, con todo lo que necesitas en un solo lugar. Déjame explicarte. Anchor tiene herramientas que te permiten grabar y editar tu podcast directamente desde tu teléfono y computadora. Si haces tu show en Anchor, puedes distribuirlo en varias plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y muchas más. Solo tienes que hacerlo una vez y cada vez que subas contenido nuevo a Anchor, automáticamente se postearán en todas las plataformas que lo registraste. Es todo lo que necesitas para hacer un podcast en un solo lugar. ¿Y sabes la mejor parte? Que es totalmente gratis. No tienes que pagar nada. Eso es lo que significa gratis, ¿no? Entonces, ¿qué esperas? ¿Quieres comunicarte con el mundo y expresar lo que sientes y a la misma vez monetizar tu contenido? Te aseguro que no te vas a arrepentir. Pues únete a Anchor de Spotify. Descarga la aplicación Anchor en la Play Store para sistemas de Android y en la Apple Store para iPhones. No tienes excusas para no empezar. Empieza a grabar hoy y gana dinero mañana con Anchor de Spotify. Hola Disconnected Family, les habla Ángel. Antes de comenzar el podcast, queremos pedirte que compartas el programa en redes sociales e invita amigos y familiares a escuchar. No olvides habilitar la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas un episodio y califícanos con 5 estrellas donde sea que nos estés escuchando en este momento para que este increíble programa continúe. Te agradecemos y apreciamos mucho. Disfruta el show. Hola a todos, les damos la bienvenida al Disconnected Podcast con Ángel y Jesse. Yo soy Ángel. Y yo soy Jessie. Hoy vamos a hablar de hospitales embrujados donde miles de pacientes fueron torturados. Sí, muchos pacientes. Sí, fueron torturados o humillados y tratados como animales, Ujú. como experimentos. En muchas ocasiones, sí. Sí, en las décadas o siglos que han existido, los hospitales han tenido mucho tiempo para acumular historias, algunas de ellas oscuras y llenas de dolor. Los hospitales embrujados suelen ser hermosos edificios antiguos que han dejado atrás sus días útiles, y debido a los estigmas arraigados en torno a las enfermedades mentales, no debería sorprender que muchos de los lugares que ahora se consideran embrujados alguna vez albergaron a personas con trastornos cerebrales poco conocidos. Aún así, para muchos buscadores de emociones de hoy en día, los hospitales son una exploración atractiva, y muchos de ellos atienden específicamente a ese mercado, ofreciendo recorridos de fantasmas o dando la bienvenida a equipos de televisión como ya hemos visto, The Most Haunted o Ghost Adventures, True X-Files, entre otros. Ghost Hunters. Ghost Hunters, ajá. Y pues ya para entrar en tema, ¿por qué el sanatorio Waverly Hills de Louisville ha sido catalogado como el hospital más aterrador de Estados Unidos? Lo vamos a saber en un rato. Con una historia infame que atrae a aventureros de emociones paranormales de todo el mundo. También conocerás acerca de Bedlam y la perturbadora historia de terror del hospital Bethlehem Royal. Los métodos tan crueles que practicaban a los pacientes y una silla giratoria. ¿Qué? Eso... Espérame, ¿qué? ¿Quieres saber más? Pues quédate escuchando, no hagas nada y déjate entretener una hora. Si te preguntan en el trabajo o en tu escuela qué estás escuchando, recomiéndales The Disconnected Podcast con Ángel y Jesse y tendrás 7 años de buena suerte. Sí. O si no te quieres ver como un rarito, nada más dile que estás escuchando música Cristiana. cristiana, angelical. Angelical. Música religiosa. Sí. Y sí. Pues si quieres empezar con tu historia, porque veo que estás muy emocionada de contarla. Sí. Viene con mucha energía hoy. Ya vi, sí, desde que llegaste no paras de hablar.
Entonces, gracias. Entonces vamos a entrar a la historia de Waverly Hills. Esto es el sanatorio de Waverly Hills de Louisville. ¿En Kentucky? Sí, en Kentucky. En el medio de la nada. Viven como 5 personas en Kentucky. Literal, en medio de la nada. En medio de la nada. Y como tú ya dijiste, este es el edificio, el lugar catalogado como el edificio más aterrador de Estados Unidos y del mundo. Wow. En muchos top 10 de cualquier lista buscando cuál es el lugar más embrujado, más aterrador, Ese ahí está. siempre salen esos. No falta. No falta. puede No faltar. puede faltar porque es así de... Tiene tanta energía y tanta actividad Ok. que no pueden negar que algo está ahí. Ok, toda esa energía negativa que se encuentra ahí, ¿no? Ujú. Órale. El sanatorio de Waverly Hills sirvió como un importante centro médico en Louisville. La construcción en el sitio comenzó en 1908 y se inauguró en 1910. Ya tienen Muchos años. muchos años, como unos 120 años Ujú. parado ahí ese edificio. Y está grandísimo el lugar. Ok. Waverly Hills fue construido para servir como un centro médico aislado por pacientes afectados de tuberculosis. Entonces fue específicamente para eso. Ahí Ujú. tenían pacientes y ahí mismo los doctores hacían sus investigaciones para curar la tuberculosis. ¿Solo la tuberculosis? Solo eso, a eso Ok. se dedicó. Ujú. Después se cerró y se convirtió en una casa para ancianos, Ok. pero lo principal fue que fue un hospital para pacientes de Que tuberculosis. padecen tuberculosis. Después de una expansión en 1926, la propiedad podía albergar a más de 400 pacientes a la vez. Ok. Debido a la naturaleza altamente contagiosa de la enfermedad, se requirieron medidas de cuarentena extremas tanto para los pacientes como el personal, lo que significaba que Waverly Hills tenía que funcionar como una isla en sí misma. Ujú. El sanatorio se construyó como una comunidad autosuficiente, con su propio código postal, oficina de correos y tierras de cultivo. Los médicos y otros empleados no pudieron abandonar los terrenos. Entonces era una ciudad, ¿Una pequeña comunidad? comunidad adentro de una ciudad. Y Ok. cuando había escuchado que los pacientes cuando llegaban ahí sabían que ya no iban a salir. Porque Órale. mucha gente murió en ese lugar. Ujú. Ok. Entonces tenía esa reputación como que... Sí, como que ya ya- te llevan ahí y ya valiste. Ajá, sí. Ya tu vida ya se acabó. Exactamente. Ok. Y pues también los médicos que trabajaban ahí no podían ir a su casa por si ellos se contagiaban. Y para evitar que contagiaran a O su sea, familia. Todos viven ahí. Todos vivían los ahí. Toda la doctores, gente que llegaba ahí. Los doctores, todos los que trabajan ahí, los pacientes, todos Ujú. vivían bajo el mismo techo. Ajá, sí. Pues Ok. tenían que. Pues sí. Y no podían ir a otro lugar. Pues no, porque imagínate si los contagiaban con tuberculosis a los doctores y se iban a casa y... Sí, exactamente. Pues Ok. era una cuarentena extrema. Sí. Los tratamientos contra la tuberculosis avanzaron a principios de la década de 1960, cuando se desarrolló un antibiótico que podía curar la enfermedad. La instalación fue cerrada y renovada en 1961, reabriendo el año siguiente como un hogar de ancianos, que ya había dicho eso antes, donde atendió a los pacientes hasta que cerró nuevamente en 1981. Ok. Entonces duró como 20 años Ujú. para un hogar de ancianos. 20 años. Ujú. Pero el hospital de 1910 a 1960 fue el hospital. Del tuberculosis Sí, y eso. 50 años de que entraba y salía gente. Ujú. Ok. Y pues obviamente murió mucha gente en esos que son 40, 50 años. Sí, En esos mucha 50 gente años murió. mucha gente murió y sufrió ahí. Entonces se quedaron como que esas energías, de todas esas angustias, de toda esa energía, ¿no? Sí, pues era un lugar muy como, ¿cómo se puede decir? Como triste, Ujú. muy, como mucha angustia, mucho dolor en ese lugar. Los doctores creían que para que los pacientes se curaran de la tuberculosis, los sacaban al aire libre. Ok. Tienen que darles el aire fresco. Sí, el aire fresco para y... que se curaran. Porque es una enfermedad de los pulmones. Entonces pensaba en eso, pero también en el invierno los sacaban. Ok. O sea, estaba nevando, estaba un friazo, porque es Kentucky. Ujú. Y
Los y sacaban para los sacaban a los pacientes y los tenían afuera. Así para Ok. que les diera el aire. Órale. Ujú. Waverly Hills permaneció cerrado durante unos 20 años en ese momento, ya que la propiedad se deterioró. Fue comprada en 2001 para los propietarios actuales Charlie y Tina Mattingly, quienes fundaron la Sociedad Histórica de Waverly Hills 2 años después. Ujú. Entonces esta pareja ya lo construyó para... Es como un museo y a la misma vez hacen tours paranormales. Ok. Ya como que lo es muy común eso, ¿no? Sí. Que un lugar, hospitales o lo que haya sido en ese entonces algo muy feo, ahorita ya hay tours. Sí, ya hay tours de cualquier casa que quieras ir. También uno de los lugares más embrujados dicen que es la Whaley House, que está aquí en San Diego. La Whaley House. Entonces también es un Es un museo. museo. Yo he ido a esa casa. Ajá, o Y sea, es un museo, llegas, pagas enfrente y te dejan ¿Y ya? recorrer la casa. ¿tú solo? Ujú, tú solo o luego hay alguien ahí como cada 15 minutos se para alguien en un cuarto y empieza a dar la historia de la ¿Un casa. fantasma o una...? No sé, no le pregunté. Imagínate que te esté diciendo lo de la casa y todo dice un fantasma. Pues no me... No nos sorprendería. No sé. Yo tomé muchas fotos cuando fui. ¿Nunca y salió nada raro? No, nunca salió nada raro. Ah, Creo que porque yo soy muy como que escéptica. escéptica. como- Todo para ti tiene una explicación. Sí, veo sombras. Yo creo que fue la luz. ¿Cuál luz? La luz está apagada. La de afuera. No es la sombra de un fantasma, no pasa nada. Sí, no sé, no... No sé, no soy tan como que... ¡Oh! Fantasmas. Yo tampoco, pero pues es que hay que tener esa acá, ese... Pues sí, a mí me gusta la ¿No? información y se me hace muy interesante. Pero yo creo que como nunca he visto algo así bien en vivo, en vivo, en carne y hueso, y pues no, tienes tus dudas. sí, yo creo que sí. Yo también, o sea, yo nunca he visto nada en sí, nada así como que, ay, que me espante, pero como a ti me encanta todo eso pero no sé qué haría si algún día me pasa algo. Yo tampoco. Yo creo que dejaríamos de hacer el podcast. Yo creo que sí. El día que ya no salgan episodios ya saben por qué. Sí, y haríamos uno de felicidad y globos Angelical. y angelical, uno religioso. No man, qué cambio, ¿no? Sí, yo sé. Bueno, ¿en qué nos quedamos? ¿De qué estamos hablando? De no sé. No me acuerdo. No De me acuerdo. Waverly Hills. Ajá. El sanatorio de Waverly Hills. Entonces, ¿qué ocurrió en este lugar para que se convirtiera en el edificio más aterrador de Estados Unidos? ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Dime, por favor. No, puedo con pensé que esto. tú tenías la respuesta. No. Pensé que tú tenías la respuesta. Ok. En el artículo periodístico del 2001, antes de la grabación Los lugares más aterradores de la Tierra, de Fox, un reportero del Courier Journal señaló que había innumerables leyendas locales sobre el lugar embrujado. Ujú. Habían sido alimentadas por la gran cantidad de personas que murieron por la tuberculosis durante más de 50 años que hubieron pacientes ahí. Ujú. Se cree que más de 6,000 personas murieron en ese sanatorio. Más de 6,000 Más de personas en los 6,000. 50 años que estuvieron las puertas Así es. abiertas. Más Sí, de 6,000 Se cree de personas. 6,000 a 60,000, pero la Ay. gente piensa que 60,000 es como que ya están Muy exagerando. exagerado. Pero dicen que 6,000 Al menos 6,000 al menos 6,000 personas murieron en ese lugar. por tuberculosis. Ujú. Bueno, según por tuberculosis. Sí, pero hay otras razones por la cual también murieron. Y es lo que voy a hablar ahorita. Ujú. Ok, a ver, cuéntame porque esto se está poniendo bueno. Bueno, antes del desarrollo de la vacuna, los tratamientos para la tuberculosis eran un poco como tortura. Ok. Los médicos a menudo prescriben descanso, aire fresco y luz solar, que ya había dicho que los sacan al aire libre. Ujú. En invierno. Ajá. Estas medidas curativas a menudo se llevaron a cabo en todas las estaciones e incluso en pleno invierno. Entonces mucha gente a lo mejor también se murió del frío. Sí, porque Porque de estás por sí- enfermo de los pulmones y te sacan al frío, vas a empeorar la situación. Ujú, exactamente. Entonces ya tu sistema inmune está frágil, está débil. Delicado. Ajá. Y te sacan al aire en el invierno Y pues ahí te mueres. y pues ahí quedas. Pues sí.
Entonces, no, esa es una de las razones por la cual mucha gente murió. En ese entonces como que no tenían sentido común, ¿verdad? No, O sea, es que la medicina no era en 1910, bueno, sí, no estaba tan 20. avanzada. No, Ajá. no había tecnología ni tanta medicina. No, entonces lo Mucha hacían... gente moría de muchas enfermedades que hoy, pues obviamente, están controladas. Sí, y pues no hubo cura de la tuberculosis hasta los 60, Ujú. Cuando cerró, cuando cerró el hospital. después de 6,000 muertes, vamos a traer una cura. Ujú. Pero sí duraron mucho tiempo en encontrar algo. Ujú. Otros enfoques fueron más brutales. En algunos casos a los pacientes se le extirparon parcialmente los pulmones o se colapsaron para dejar que el órgano descansara. What? O sea, le sacaban pedazos de sus pulmones para ver si así Para ver su si cuerpo lo aceptaba. su cuerpo como que decía, me están dañando los pulmones, voy a mandar células para que se curen. O también colapsaban un pulmón para que descansara. No, eso. Para que se murieran todas las células ahí y cuando se curara volvieran a nacer células Eso, saludables. eso o sea, no tiene sentido. O sea, No tiene sentido. obviamente los órganos están adentro de nosotros porque ahí tienen que estar. Ujú, No pueden estar fuera. Ni, exactamente. o sea, qué tontería, qué O estupidez. a veces también los doctores abrían el pecho de la persona y los ponían abajo de una luz UV, Ultravioleta. ultravioleta, para que los curara ¿Con la luz? con la ¿Se luz. recargaban los pulmones? Yo creo que sí eran se cargaban con el poder del sol. Sí, ¿eran solares los pulmones? Sí, exactamente. Qué estupidez. Y Y también eran doctores, ¿eh? Y eran los y que eran sabían. eran los que sabían, eran los Órale. que estaban encargados de la gente. Sí, lo bueno, estaban en buenas manos. Ujú, ya sabes. También había terapia de electroshock. Órale. O sea que te conectaban como muchas diferentes partes de tu cuerpo, tu cabeza, tu pecho, tus piernas, y te mandaban señales de electricidad. ¿Te electrocutaban? Te electrocutaban, básicamente. Y que según eso te iba a curar. No estoy muy segura. Entre Entre comillas, te iba, como que dudosamente lo digo. ¿te iba a curar o te iba a acabar de matar? Ajá, exactamente. Y pues los acababan de matar. No creo que... ¿Crees que... Ponle unos 1,000 pacientes de que les hicieron estas prácticas. ¿Crees que unos cuantos se aliviaron o se sanaron? No creo. Y entonces, ¿por qué lo seguían haciendo? No entiendo. No sé. Y luego, ¿a quién se le ocurrió eso? O sea, No, ¿cómo- era como una... Pero era una práctica muy común. Antes también le hacían hidroterapia, que es cuando te meten te desnudan completamente y con una manguera a presión alta te mojaban con agua helada. Ok. Entonces eso también según era como un tipo de terapia para la gente. Era muy común antes, Ajá. pero a la misma vez era una práctica común en la guerra. Sí. Pues de hecho hay mucha gente que hace eso todavía. Que Ujú. se mete como en una tina llena de agua con hielo para que su cuerpo se relajara. Sí, Entonces, pero no creo que eso no era lo algo- hacían así. No lo hacían así antes, Ahorita, ajá, no. porque No era más difícil creo. Ujú. llenar una tina de hielo. Antes con la manguera era lo más rápido que lo podían hacer. Y los sacaban ahí como Al en patio. medio del invierno. Ajá, sí. Y con agua y Sí, ahí. imagínate en el invierno, Hipotermia, agua helada. neumonía, les Ajá, daban. sí. Y los pulmones obviamente no iban a Ayudarles, ayudarles. estaban... No, pues ahí Casi- colapsaban, se sí. morían si no se morían de los pulmones, se morían del frío. Sí. Entonces, por eso mucha gente murió en ese lugar. Y ahora tiene sentido. Tiene mucho sentido. Y cuando la gente ya no tenía... Ya sabes que te dije que los dejaban en el aire libre, sus cuartos estaban abiertos. No, tenían como ventanas así grandísimas que se Ajá. abrían. Ujú. Y cuando ya era un caso perdido que los doctores pensaban que ya no la iba a librar, los metían a unos cuartos chiquitos encerrados. No tenían luego hasta ventana y los dejaban ahí Para morir. para morir. O sea, ya no tienes remedio, pues ahí Ya quédate no ocupas aire porque ya el aire no te va a curar. y mejor muérete. Imagínate cómo Y- te hace sentir que los doctores vengan, te agarren y te dicen, te vamos a mover.
y te llevan al lugar donde sabes que la gente ya no sale de ahí. Al cuarto oscuro y Ujú. pues ya ahí ya quedaste. Y ya quedaste. Y luego lo peor es que nadie los acusó de negligencia médica, ¿verdad? O sea, No, eso porque era no, permitido antes. no existía ese término antes. Bueno, sí. Y eran las prácticas que hacían. Ajá, era normal. Era normal, era como... Era la ciencia de antes. Sí, ándale. Entonces te quedas como que... no, Qué ciencia tan estúpida. sí, sí, Mm. muy, muy estúpida. Entonces, la gente sabía que cuando llegaba a ese lugar, como ya había dicho antes, Era para morir. ajá, ya no salían de ahí. Sí, eran ya... Y muchos pacientes también, se mataban en ese lugar. Se suicidaban. Sí, Porque mucho- pues sí, pues, ¿qué más puedes perder? Ujú. Se aventaban ya sabes que los cuartos estaban, las ventanas estaban grandes, se tiraban de ahí, del techo también. Mucha gente se aventó del techo. Y dicen que cuando vas a ese lugar, si te paras, pues porque puedes visitar todo el lugar. Ujú. No hay área que no puedas entrar. Te suben al techo y mucha gente dice que siente como que algo les está diciendo que brinque. Órale. Que es un fenómeno muy común en ese lugar. Ajá, que sientes ese sentimiento que te quieres aventar. Ajá. Y te quedas como que, ¿por qué? Pero Pues ponte a pensar, es que, o sea, no estoy diciendo que está bien que te mates, ¿verdad? Pero imagínate la desesperación o la angustia que sentían ellos para ajá. querer hacer eso. Porque era o que los maltrataran o ellos morirse así. Sí. Es una muerte rápida. Sí, o Aunque en no vez es, de- no es, no es lo mejor, ¿verdad? Pero en esos casos como que, ay, no sé, como que te igual quedas como que... la pensarías, ¿no? Porque Imagínate cómo la te humillan. desesperación de que no puedes hacer, de que no hay remedio porque no había cura, O de que ya nunca vas a salir de ahí. ¿no? Ya no vas a ver a tu familia, a tus amigos, a No, nadie. nunca a la gente que quieres. Y dices, en vez de terminar en un cuarto doliendo, encerrado, Pues aquí me aviento me aviento y del aquí azote. y ya. Entonces sí, era muy común en ese lugar. Sí. Entonces vamos a ver ahora un poco de lo paranormal, los lugares paranormales de este lugar. Y luego después voy a hablar de unas historias. Ándale, sí. ¿De cuál es esta? De la de... ¿Jason? No. ¿Halloween? Viernes 13. Oh. Ok. El infame conducto para cadáveres de 600 pies, por ejemplo, que se usó para mover discretamente miles de cadáveres a través de las instalaciones, y a menudo se cita como un lugar donde tienen muchas experiencias paranormales. Ujú. Es un túnel, literal un túnel, abajo de la propiedad, que está, sí, son como unos 500, 600 pies, que sale a donde entregaban los cuerpos para que se los llevaran. Ok. Subterráneo. Subterráneo, porque decían que si la gente veía cómo sacaban los cuerpos, porque salían muchos cuerpos al día, Ay. Iba a bajar la moral de los pacientes y se iban a enfermar más. Iba a bajar Sí, más. más. ¿Se podía? Más. Yo creo que los pacientes sabían de ese túnel. Pero no iban a decir nada porque No. pues los iban a matar. Ajá. Y se hacían los loquitos. Entonces, es un túnel, está feo. Si ¿Tú ves. ¿Lo viste? Ajá, es que vi un video Ujú. y que exploran todo el sitio y hacen una investigación paranormal y todo eso. Y se ve como unas escaleras a la izquierda y una rampita que va bajando a la derecha, donde bajaban los carritos con los Ajá. cuerpos. Me lo imagino así como un túnel como lleno como de goteras. Sí, y como que todo, no sé, como bien de suspenso, así. Sí, es puro cemento. Está todo grafiteado. Hay arañas grandísimas, como casi tarántulas allá adentro siempre. Órale. Y está todo, sí, como todo goteado, todo abandonado. Pues el ajá. lugar está abandonado, Pues sí. pero sí se ve como muy Espeluznante. espeluznante porque miles de cuerpos pasaron por ese lugar. 6,000. 6,000. La habitación 502 también es notoria. Se cree que la habitación Ujú. albergaba a pacientes con tuberculosis que tenían enfermedades mentales. Ujú. Entonces la tuberculosis no nada más te quedaba en los pulmones, llegaba a tu cerebro y cuando llega al cerebro la gente lo empezaba como a comer
como a... ¿La enfermedad? Sí, se empezaba como a comer el cerebro y pues ahí es cuando mucha gente empezó a Alucinaciones. a delirar, Ujú. y cuando no sabían, cuando ya la gente llegaba a ese punto, los metían A la cámara oscura. a la habitación 502. Oh, ok. Esa habitación es donde ya llegaban lo peor de lo peor. ¿Y había en esa habitación, era para muchas personas? Era para la gente que ya no tenía remedio y que ya estaba mal, Ujú. muy mal. Ok. Y se cree que una enfermera que se llamaba Mary se colgó en ese lugar. Que creen que tuvo como un romance con un doctor Ujú. y que se querían casar y que no sé qué tanto, pero el doctor estaba ya casado, ¿Como la planchada? como la planchada. Me estaba acordando de ella ¿No será la cuando planchada? a lo mejor. Entonces dicen que ella quedó embarazada del doctor y el doctor le dijo, pues no sé qué vas a hacer porque yo no puedo mantenerte a ti ni al bebé porque yo estoy casado. Ujú. Y entonces ella muy triste le rompió el corazón y se colgó en esa habitación. Ok. Esa no me la esperaba. Ujú. Y pues creen que ella es uno de los fantasmas más que más se aparece a la gente, más se comunica con la gente en ese Ajá. lugar. Es el que tiene, el espíritu que tiene más actividad. Ujú. En ese lugar. Ujú. Entonces esta habitación se ve, o sea, todavía está el original donde dice Room 502. Órale. Ahí se ve el cuarto todavía, El número y todo el así número y original. todo. Ajá. Todavía está ahí y se ve la puerta también. Es la misma de hace 120 años, algo así. Pues imagínate cómo se ha de sentir entrar a esa... Bueno, a todo lugar. En todo lugar, pero en ese lugar donde es lo más oscuro, lo más feo, Ajá. Ha de estar muy pesado. sí, El ambiente y el sí. todo tenso. Has de salir todo cansado de ese Sí, lugar. como que te ha de drenar toda tu energía, ¿no? Ajá, exactamente. Órale. Y una pequeña fun fact. En 2010, Zach Bagans y Aaron Goodwin de Ghost Adventures capturaron grabaciones de fenómeno de voz electrónico, EVP, Ujú. y también produjo evidencia de gente de la sombra, que, por coincidencia, es lo que más se ve en ese lugar. Gente de sombra. Ajá, sombras, muchas sombras. Cada persona que va dice que ve algo. Órale. Pues sí, es que ha de ser puro muertito, puro fantasma. Sí. Puro Y fantasma pura que energía. no no pudieron cruzar Ajá, y pura energía así negativa. Entonces es con dolor. lo que más se ve en ese lugar es la gente de la sombra. Órale. Y si no han escuchado el episodio de Gente Sombra y los niños con ojos negros, pues no sé qué número es del episodio, pero Pero tenemos uno de esos, sí. Y después si quieren después de de escucharlo, pueden escuchar ese. Ujú. Entonces vamos a ver unas experiencias de lo paranormal. En el pasado se sabía que los niños pequeños disfrutaban de un juego de atrapar, o sea, las traes, Te las traes. sí. Por lo que no debería sorprender que uno de los fantasmas más populares reconocidos en el sanatorio de Waverly Hills es un niño llamado Timmy que disfruta jugar con los que visitan este lugar. Órale. Y Timmy dicen que si le dejas una pelota ahí, él la empuja, él te la avienta. Ay, qué loco. Y yo vi un video en ese mismo documental que vi, un muchacho que le estaba dando el tour a los que estaban haciendo el video, les prestó la grabación y en el video se ve cómo está la cámara en el piso y la pelota ahí grabándola y nada más se ve cómo la pelota está ahí parada y de repente Empieza a rodar empieza a rodar y ya no se ve. por sí sola. Ajá. ¿Y Entonces, qué hace un niño ahí? Ah, bueno. Y había muchos niños en ese Órale. lugar también. No dijiste eso, pero sí, pues tiene sentido. Tuberculosis le puede dar a cualquiera. Ujú. Y tenían Ay, qué feo que haya niños. Ujú. Y tenían sus jueguitos, los tenían en el techo. Ujú. Ahí es donde los sacaban a jugar. O sea, había gente, ponte a pensar, había gente o papás que llevaban y abandonaban a sus hijos ahí. Pues no los abandonaban, pero pues es que donde más los tenían. Yo no llevaría a mi hijo ahí y ya nunca volver a verlo.
Bueno, también hay unos papás que son un poco... Bueno. Bueno, no vamos a juzgar, pero ya saben. Pues Pero sí es muy, muy triste eso. También dicen que hay una niña, no me acuerdo qué piso es, pero que se aparece en un pasillo. Cómo va corriendo y se escucha luego también. Sus risitas y los Ujú. pasos y todo. Sí. Eso es lo que más me da miedo. ¿Los niños? Los niños fantasmas. Se me Que no hace eso- sabes si es un niño o otra o cosa. o un demonio fantasma en forma de niño. Disfrazado. Eso es lo que se me hace bien creepy a mí siempre. Sí, a mí también las risas. Ajá. Luego también me quedo como que... Mm-mm. no, No. gracias. No. También tengo una historia de otra investigadora que estuvo en ese lugar. En la morgue, ahí, ya sabes, esos cajones donde ya metían los cuerpos y ¿Y nada más los quemaban? ¿Los incineraban? No, era nada más para guardarlos en lo Ok. que los sacaban del hospital. Sí. Todavía están funcionando y todavía está el original de ahí y te puedes acostar ahí adentro Ah, donde miles de cuerpos pasaron por ahí. Imagínate que se quedara atorado. Déjame decirte, la muchacha se metió, se acostó ahí y la metieron. Siempre están los pies por fuera y la cabeza está dentro del cajón. No. Ay, no. Y su equipo le dijo, ok, te vamos a dejar y ahorita regresamos por ti. Y la muchacha, sí, está bien. Dice que en cuanto se fueron ellos, empezó a ver cómo gente pasaba por sus pies. No manches. Sombras y gente pasaba por sus pies. Y se espantó, obvio. Obvio. Y dijo que trató de salir del cajón y cada vez que ella se empujaba para salir, alguien llegaba y la empujaba para adentro otra vez. Dicen que la encontraron hecha bolita hasta atrás del cajón llorando. Pálida. Ajá, llorando y pálida. Y dicen, pues, ¿qué pasó? Y ella dice, pues es que yo les estaba llamando por el radio y no me contestaban. Y ellos decían, pues es que nunca nos llamaste. O sea, ella estaba en su radio, Ujú. alguien venga por mí, alguien venga por mí. Y nunca sirvió. No manches, no sé qué hubiera hecho yo. Yo Para tampoco. empezar, no me hubiera metido ahí solo. Yo creo que a lo mejor sí me acuesto, pero no me quedo. no me quedo allá sola. Ok, yo lo haría, pero no les digo, váyanse ustedes, ahorita vienen por mí. No, Ujú. quédense aquí por cualquier cosa. Sí. Vigílenme, por favor, con sus Sí, ya vidas. sé. Pero a mí No. lo que me dio más como cosa es que ella trataba de empujarse y nada Y más alguien le sentía como cerraba. nada más sentía como alguien le cerraba a través del cajón. Ay, no manches. Ajá. Eso está bien. Sí. Está fuerte eso. Y hay una entidad que le dicen el Creeper, no de Minecraft, pero le dicen el Creeper porque dicen que puedes ir caminando por el pasillo. El asustador se llama. El asustador, sí, algo así. El acosador, El asustador acosador. algo así. Pero dicen que puedes ir caminando por el pasillo y ves a alguien colgado del techo. Como colgado. O sea, no colgado, pero, o sea, gateando No. en el techo. No. Y en cuanto lo ves, dicen que se cae al piso y gatea hacia no, ti. cierto. Sí. No. Mucha gente le ha pasado eso, que en cuanto lo ve, se espantan y se hacen para atrás y se cae del techo al piso Como una cucaracha. como una cucaracha y como la exorcista empieza a gatear hacia ti y te Ay, corretea. No. Ujú. Ya me voy. Cuídate. Nos vemos. Sí. Y dicen que o luego no se cae al piso, luego por la pared también te sigue, como una araña. Como una araña. Ajá. No, Este qué es el miedo. creeper del Waverly Hills Sanatorio. Ese creeper no me gusta. No, a mí tampoco. Me gusta el de Minecraft. El de Minecraft está chido, pero este no. Este está cute. Ajá. Pero Ok, sí, ese ese está bien lindo. bueno eso. Ajá. Y lo último que tengo es un fantasma. Hay que apagar la luz poquito. Vale, bajo la luz. No, este no da tanto miedo, es Eh. más una historia un poco más triste. Estás bajando la luz y está más oscuro. Sí, no, lo voy a subir. Pero este fantasma se llama William y era un homeless que vivía ahí en ese lugar. Y Vagabundo. un vagabundo. Y los dueños le decían, no puedes estar aquí adentro. Y dicen, pues nada más déjenme quedarme este invierno y yo les cuido el edificio. Nada más déjenme quedarme aquí. Ajá. Y sí lo dejaron quedarse ahí con su perrito también. Dicen que un día llegaron y no los encontraron. Ya al final casi acabando el invierno. Y pensaron, pues es que a lo mejor ya se fue, ya se fue porque ya se va a acabar el invierno. Que semanas después empezaron a oler algo. Putrefacto. Ajá, exactamente. Oh, no. Oh, Y- William. ¿Qué has hecho? Ajá, y lo encontraron en el elevador. Hasta abajo del elevador. Muerto con su perrito.
alguien o algo. Ajá, lo alguien. Eran 3 muchachos que se metieron al edificio y pues él los trató de espantar. Ellos pues dijeron somos 3 contra este señor ya grande y su perro y los mataron. Oh, Y dicen que uno de los muchachos, a la misma edad de que murió William, él murió porque alguien lo mató. Este muchacho murió el karma. a la misma edad de William. Wow. Entonces, El karma. pues le regresó todo. Del karma te regresa aunque te esperes 50 años. Ajá, sí. Te apuesto que ni se acordaba ya de eso. Ajá, yo creo que ni en cuenta él de lo que De le lo había que hecho a este señor. Pero mira, Ujú. ay, esa está buena también. Y eso fue el sanatorio de Waverly Hills. Estuvo bien bueno, ¿eh? Sí, ya sé. Es uno de mis lugares favoritos de estas historias porque te quedas como que, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? Sí, es el Creeper, ese está bueno. Me quedé como que me lo imaginé mientras me lo estabas contando, me lo estaba imaginando. Sí, es una Y es forma como que, así, sin pura piel, calvo. Nada más se ve cómo te va como así. correteando. Ajá, sí, todo torcido. Ay, no, qué feo. Sí. Sí. En toda sociedad hay quienes son torturados por su propia mente, individuos que nacen enfermos mentales o que padecen una enfermedad mental después de sufrir una grave desgracia. La forma en que tratamos a esas personas continúa evolucionando. Ya no somos tan como que, ay, vete, tú eres el malito, tú eres el... Ajá, estás loco. Estás loco tú, o sea, no. Pero pues ya poco a poco hemos tratado De pues, entender de esto. entender sus discapacidades, pues. Ajá, sí. Y afortunadamente en gran parte del mundo las grotescas técnicas médicas del pasado se han abandonado en gran medida. Sí. Y los manicomios han sido reemplazados por modernos hospitales psiquiátricos. Pero hubo una vez un manicomio tan notorio que su mismo nombre entró en el idioma inglés como una palabra para caos, mutilación y confusión. ¿Qué? Esa institución es el Bethlehem Royal Hospital de Londres, apodado Bedlam, que Bedlam significa caos, mutilación, confusión. Era un Es lugar. un sinónimo de eso. Ajá, así tan Así se le puso brutal era ese lugar que... Sí. Oh. El Bethlehem Royal Hospital en Inglaterra fue la primera instalación de este tipo en tratar a personas con enfermedades mentales, pero la mala administración y los fondos insuficientes la convirtieron en una institución caótica que llegó a bautizarse con el nombre de Bedlam. Si hubieras visitado el Bethlehem Royal Hospital alrededor del siglo XV, parecería una escena de la serie de American Horror Story. Así de Grotesca, de sangriento, de sangrienta, de caótico. de horrorosa. Por eso le pusieron Bedlam. Ajá, sí. Como era la única institución en Europa que habitaba a los, entre comillas, rechazados de la sociedad, es decir, los enfermos mentales o criminales durante la gran mayoría de la historia europea, Bethlehem estuvo gravemente superpoblada y con poco apoyo. Ok. Ahí no se trataba a los pacientes con amabilidad. Me imagino que no. No, de hecho, sucedió todo lo contrario. Sí. Los pacientes fueron sometidos a una crueldad horrenda, experimentación, negligencia y humillación, todo lo cual era totalmente aceptable socialmente hasta el siglo XX. Imagínate. Sí, pues era... 5 siglos así. Pues antes la gente no creía que si tenías una enfermedad mental pensaban que estabas poseído por algo. Ajá. Y si estabas enfermo, la gente te rechazaba, la sociedad. Sí, te decían como que no me vayas a pegar lo que tienes tú. Ajá, sí, exacto. O sea, pensaban que si tenías como, no sé, un síndrome. Que era contagioso. Que ya, no, hazte para allá porque me lo vas a pegar y voy a estar tonto. Así. Ajá, sí. Así como que la gente era bien, no se Sí, tocaba en el como corazón. ignorante. Sí. Como tal, el término Bedlam, que se define como caos y confusión, fue creado como una descripción del asilo de Bethlehem durante el apogeo de sus malos tratos hacia sus pacientes en el siglo XVIII. Ahora,
Este hospital fue establecido en 1247. 1200. Sí. Bethlehem Royal Hospital fue el primero de su tipo en Gran Bretaña. Nunca antes había habido un lugar para que las personas con enfermedades mentales, discapacidades físicas y antecedentes penales estuvieran adecuadamente encerradas lejos de la sociedad. ¿El edificio todavía sigue de pie? Sí, todavía. ¿Cuánto no debe haber ahí? Sí, cuánta actividad, cuántas muertes. Y ahorita pues voy a contar ahorita todo eso. Ajá. El edificio en sí era una maravilla arquitectónica en ese momento, reconstruido en la década de 1600 y diseñado pensando en el Palacio de las Tuileries de Luis el XIV en París. O sea, fue Ok, inspirado sí, por en la eso. arquitectura francesa. Ajá. El Bethlehem Royal Hospital presentaba extensos jardines y senderos bordeados de árboles. Pero, Iba a decir, muy, muy bonito el lugar, sí, a pesar del horror que pasaba adentro. exacto, o sea, todo lo que se veía bonito por fuera, por dentro era otra historia. Ujú. Pero a pesar de que se refería a él como un palacio, rápidamente se hizo conocido por los tratos oscuros en su interior. Era como una máscara, nada más. Sí, exacto. Los pacientes acudían a Bethlehem con dolencias como manía crónica o melancolía aguda, y las personas tenían la misma probabilidad de ser admitidas por delitos como infanticidio, homicidio e incluso rufianismo o prostitución femenina. Entonces, te metían ahí porque matabas a alguien o porque estabas deprimido. O loco. O Y tenías todos manía. y todo es bajo el mismo techo. Sí, o sea, ponían a gente peligrosa con gente no peligrosa. Muy mala combinación. Sí, te quedas como que... Gente peligrosa con gente vulnerable. Sí, exactamente, con gente que nunca tuvo la culpa de lo que le pasó y gente que tuvo la culpa De algo que de pasó. algo que pasó. Sí. Y ser admitido entonces no significaba necesariamente que una persona estuviera en camino de ser rehabilitada, ya que el tratamiento, entre comillas, en esta instalación implicaba poco más que aislamiento y experimentación. Sí, la gente también cuando llegabas ahí ya no salías, me No. imagino. No, era como en tu caso, no en tu caso, pero ¿Yo? en tu hospital, En mi hospital. en- Yo lo compré. sí, que no llegaban ahí para nunca más salir. Sí. Si el paciente logró sobrevivir en el asilo, ellos y sus familias generalmente estaban peor para el final de su estadía. Y los dejaban más dementes de lo que Ujú. ya habían llegado. Exacto. Los pacientes fueron sometidos a tratamientos como la terapia de rotación, en la que estaban sentados en una silla suspendida del techo y giraban hasta 100 rotaciones por minuto. ¿Qué? Rápido. 100 rotaciones por minuto. Sí. ¿Sabes cuánto tiempo los dejaban ahí? No sé, pero pues, el propósito obvio era inducir el vómito. Para... Ellos pensaban que era una cura purgante popular para la mayoría de las dolencias durante este periodo. O sea... ¿Qué? O sea... no entiendo, no... Estoy Sí. un poco... en shock. Sí, porque es algo tan turbio y feo y estúpido, pero esos eran sus métodos, que vamos a darle 100 veces en así Para que vueltas vomite para que su vomite depresión. y Básicamente. correcto, lo dices y se escucha bien tonto. Sí, se escucha como que... ¿Por qué? ¿En qué cabeza cabe Ujú. hacer eso a una persona que realmente necesita Ujú. ayuda? Y esto se debió a que los médicos medievales creían que la enfermedad mental existía en el cuerpo y no en la mente, y por lo tanto solo se podía exorcizar mediante una actividad rigurosa. Oh. No. Por cierto, el vértigo resultante en estos pacientes en realidad contribuyó a una gran cantidad de investigación en pacientes contemporáneos con vértigo. Al menos su tortura no fue en vano. En 1728, James Monroe se convirtió en el médico jefe de Bethlehem, iniciando una dinastía de la familia Monroe que duró aproximadamente 125 años en poder. Me imagino que esa gente era basura. Me imagino que era la peor especie de
persona que puede existir. Ya veremos si estás no es cierto. A medida de que los Monroe cambiaron su enfoque de los boticarios a los cirujanos, los procedimientos de tratamiento se empeoraron. Ya. Los pacientes eran rutinariamente golpeados, incluso obligados a pasar días sin comer y sumergidos en baños helados. Ay, no. No está claro si la familia Monroe realmente pensó que estaba ayudando a sus pacientes o si solo querían usar su poder como una excusa para llevar a cabo sus fantasías más desagradables. Esto... No. Pensé que ya odiaba este lugar. Ahora odio más a este lugar y a los Monroe. Sí, a todos los que... A todos los que trabajaron ahí. A todo el staff. Ajá. Uno de esos médicos, William Black, escribió en su discurso sobre la locura en 1811 y dijo del hospital Bethlehem: el chaleco de fuerza, cuando sea necesario, y los purgantes ocasionales son los principales remedios. Pero... O sea, ellos estaban seguros que podían curar las enfermedades dando laxantes a sus pacientes. Como tú me dijiste hace rato, si no veían resultados de los métodos que estaban usando, ¿por qué lo seguían haciendo? Sí. Es una estupidez, como te había dicho, Sí. pero lamentablemente esos son los métodos que funcionaban, entre comillas. No creo, pero continúa. Y escucha esta parte, mira. Los pacientes también fueron víctimas de una técnica que involucraba sanguijuelas. Ok. La terapia con ventosas, que es un tipo de tratamiento natural que sirve para mejorar la circulación sanguínea en una región del cuerpo. ¿Sabes cuáles son las ventosas? Sí, son las esas que se te pegan al cuerpo y parecen como una garrapata. Como una chichi. Sí. Sí. O sea, que te chupan la sangre, Ajá, ¿no? sí. Y que según esto funcionaba. Sí, creo que sí había escuchado de ese método que... Sí, ajá. Y el tratamiento fue tan severo que la instalación se negó a admitir pacientes considerados demasiado débiles para soportarlo. Ya. De hecho, muchos no sobrevivieron. Investigaciones modernas han descubierto fosas comunes en la propiedad, excavadas exclusivamente para quienes murieron bajo el cuidado de Bethlehem. O sea, fosas no era cada quien tenía su lugar donde lo enterraban. No, tal vez nomás los echaban así. Era un hoyo grande. Sí, un hoyo grande y ahí echaban a los muertitos. Imagínate cuántos cadáveres ha de haber abajo de ese lugar. Muchos. Muchos. Pobres. Muchos. Y 5 décadas de eso. Sí. Sin embargo, más allá de las costumbres sociales de la época, fue la falta de fondos y recursos lo que explicó por qué Bethlehem se convirtió en el notorio Bethlehem. Sí, ya, creo que ya entendí por qué. En la década de 1600, el hospital se sumió en la mala gestión y el caos. Como el único centro de salud mental en Gran Bretaña, hasta ese momento, Bethlehem dependía de la financiación del gobierno y la donación de los pacientes. Sin embargo, el gobierno no lo financiaba bien y dependía en gran medida del apoyo financiero de la familia del paciente y de donantes privados. Entonces, aparte de que te torturaban, le quitaban dinero a tu familia. Correcto. Y decían, está bien, está mejorando. Sí. Pero pues para sacarle acá dinero. El varo. Y luego después le decían, no, estaba mejorando, pero empeoró de repente. Y no sabes, ¿qué tal si decían, no, sí está mejorando, se ve mejor, pero en realidad estaba muerto? Y le seguían quitando el dinero. ¿Cómo iban a saber que estaba bien? Si no creo que... Ahorita se lo paso, doñita. Sí, no, ¿verdad? No creo. No. Pero muchos de los pacientes admitidos procedían de la pobreza o de la clase media. Entonces, el hospital donde no podía obtener dinero. Entonces, aparte de todo, no tenían como... No tenían fondos. No tenían fondos dinero para nada. Sí, porque varios eran muy pobres o de la clase media y no tenían dinero para pagarlo. Sí. Y sin educación, como eran muchos de los pacientes, se convirtieron en víctimas no solo de las enfermedades mentales que poseían, sino también de una sociedad que sentía repulsión por ellos.
De hecho, el hospital era tan notoriamente abusivo que incluso se hizo referencia a él en obras de Shakespeare y Thomas Middleton. Oh, Ujú. ok. Eso no lo sabía. Quizás lo más humillante de todo fue el periodo de tiempo en que la instalación abrió sus puertas al público. Mm. Inicialmente, la política esperaba atraer a miembros de la familia para que visitaran a sus seres queridos. Desafortunadamente, los londinenses adinerados a menudo pagaban dinero para deambular por los pasillos de Bedlam, disfrutando de las condiciones de un zoológico y maravillándose de la psicosis que los rodeaba. Era, Sí, era era como como un si... museo y llegabas y Sí, veías a la sí, gente. haz de cuenta que tú pagas una admisión para ir al zoológico. Y, pues nada, y el zoológico es gente Gente que tienen... mala, que tiene trastornos mentales, que está enferma. Qué feo, qué... Pero porque no tenía dinero el hospital, por eso hacían eso. Sí. Y pues la gente rica nunca se ha tentado el corazón por los No. demás, así que... O sea, no gente rica que más o menos tiene dinero, o sea, gente que tiene Ujú. mucho Sí. dinero. Y de hecho, según la BBC, el hospital recibió alrededor de 96,000 visitantes al año. Oh, pues entonces Era un parque de sacaban. diversiones. Sí, Sí, era era un un museo, un museo. zoológico. Sí. Ay, qué feo. Por supuesto, ninguno de estos pacientes era en realidad fenómeno, pero dado que Bedlam dependía tanto fiscalmente del dinero que los invitados pagarían para verlos, los pacientes sin duda se vieron obligados a comportarse de manera extravagante. Sí, pues sí, las fuerzas tenían que vender el lugar. Sí. Además, el hospital se deterioró a medida que aumentaba su población de pacientes. La ley de alivio de los pobres de 1601 establecía que la iglesia podía cuidar a las personas pobres que no podían trabajar, mientras que el resto tenía que ir a asilos o prisiones. Como tal, los mendigos y los delincuentes menores a menudo fingían locura para evitar ser enviados ahí, Ok. superpoblando así el ya caótico Bedlam. Entonces, gente ya sabía ya tenía reputación Bedlam. Sí. Y la gente, aunque estaba mal y todo, no, se hacían como que estoy bien para que no me manden ahí, ¿no? Oh, ok. O también luego gente que no tenía dónde llegar, se hacían que estaban enfermos y Ujú. para que les dieran de comer o algo, ¿no? Sí, correcto. Imagínate cuánta gente no llegó a ese lugar que luego ni cabían. Sí, porque llegó un momento donde estaban superpoblados, ya Sí. no cabían más, pero, ¿Dónde dormía la gente? ¿Dónde? o sea, ¿Cómo no sobrevivían? no, estaba mugroso, estaba sucio todo. O sea, la gente estaba viviendo en un lugar lleno de enfermedades, no digo de mentales, digo, como que de todo. Cuando uno se enfermaba y se enfermaban todos, ¿no? O sea, porque Ajá, no sí, había cómo controlar eso. exacto. Los bedlamitas, o bedlamites, como se les apodaba, fueron sometidos a tratamientos horribles, tanto experimentales como francamente crueles, y a menudo solo se les deseaba para el estudio de sus cadáveres. Sí, era para saber, ok, por qué esta persona está Ujú. de esta manera. Ujú. Otros simplemente fueron arrojados a una fosa común en la calle Liverpool. Oh, ok. Sí. De hecho, no fue hasta más recientemente que los investigadores supieron cuán perturbadoras eran las condiciones en el hospital. En 2013, los trabajadores de la construcción del hospital desenterraron una sorprendente fosa común con unos 20,000 pacientes. 20,000. Los más antiguos datan del siglo XVI. Oh, Wow. wow. Sí, yo sabía que ibas a hacer esa cara. ¿Qué? Ujú. Oh my god. Yo no sé qué decir. En 1815, el Comité Selecto de Manicomios de la Cámara de los Comunes británica examinó las condiciones en las que los asilos de los condados, las instituciones privadas y los asilos de caridad trataban a sus pacientes. Los resultados fueron impactantes para ellos. Ujú. En consecuencia, el actual médico principal de Bedlam, Thomas Monroe, se vio obligado a renunciar cuando se descubrió que le faltaba humanidad hacia sus pacientes. Obvio, sí. A mediados del siglo XIX, un hombre llamado William Hood, que se había convertido en médico residente de Bedlam, decidió que era necesario cambiar el hospital por completo.
Ok, sí. Sí. Gracias, señor Hood. Sí, ya sé. Esperaba crear programas de rehabilitación reales que sirvieran a los pacientes del hospital en lugar de a los administradores. Claro, sí, muy bueno. Hood impulsó una separación entre los pacientes con enfermedades mentales y los institucionalizados por delitos. Más Ok. tarde fue nombrado caballero por su servicio a este puesto Sí. Sí, yo no sé qué decir. y fue asesinado. Oh. No es cierto. Ay, no, después de todo lo que hizo. No. Durante la Segunda Guerra Mundial, Bethlehem Royal Hospital se trasladó a un lugar más rural, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus pacientes. La medida también ayudó al librar a la institución de su horrendo legado. Sin embargo, gracias a los archivos del Museo de la Mente, podemos imaginarnos los rostros embrujados de los bedlamitas. O hay fotos de los pacientes. Sí, muchos de ellos fueron fotografiados cuando ingresaron con una o dos notas sobre su diagnóstico, entre comillas. Uno se pregunta, mirando estas fotos hoy, ¿cuántos de estos pacientes sobrevivieron a Bedlam y se lo hicieron si alguno de ellos volvió a ser realmente bien? Me imagino que no. Me imagino que muchos de ellos nunca tuvieron una vida que les prometieron en ese lugar. Yo creo que si no tenían traumas de ahí, no, o si es que salieron de ahí, Ajá. Nunca Salían más traumados. más traumados, Sí. correcto. Y puede que les sorprenda saber que el hospital todavía está en funcionamiento hoy, Ok. pero pueden estar tranquilos que no es el espectáculo de terror que alguna vez fue. Me imagino que ya está todo renovado. Sí, atrás se quedaron los días en que los pacientes eran girados en sillas colgadas del techo o sumergidos en baños de hielo Qué bueno. y golpeados hasta 1 pulgada de sus vidas. Ya eso ya quedó en el pasado. Ok. El personal actual está formalmente capacitado y nadie se deja engañar. Qué bueno. En 1997, el hospital incluso abrió una galería para exhibir el arte creado por los pacientes durante su estadía en el hospital. Ok. Sí, Eso es es muy bonito. muy bonito, sí. Es una pena que el hospital haya tardado tanto en convertirse en un lugar normal, Sí. pero ya sabes lo que dicen, más vale tarde que nunca. Eso sí. Porque ya sabes cómo era la gente antes Sí. Pero, con ujú, ese tipo de enfermedad. sí. Pero puede que ya sea un lugar muy bonito y ya todos estén bonitos, ya se comporten bien, sea un hospital bonito, pero la palabra Bedlam permanece y continúa atormentando el presente con los traumas del pasado. Y pues eso es todo lo que tenemos esta semana para ustedes. Estoy muy sorprendida con tu historia. Sí, yo también con la tuya. Sí, Me gustó. A mí también me gustó. No me gustó de que No, se nos me hizo divirtió, interesante. pero no Mi- sé, no sabía que este lugar existía. Y creo que hubiera podido vivir el resto de mi vida sin saber que existía este lugar, pero... Sí, pero ahí te das cuenta cómo los humanos somos una basura. Ujú, sí, Y pues más los Monroe. más los Monroe. Pero el señor Hood, no. No, el señor Hood, ese Él- sí tiene un lugar especial en el cielo. Sí, Porque... él y Robin Hood. Oh, ok. Pues muchas gracias por escucharnos. Esperemos que les hayan gustado estas dos historias de hospitales horrendos o de Embrujados. embrujados, Hospitales... con prácticas y métodos que no nos imaginábamos ni ustedes se imaginaban. Pero existían y lo hacían. Unos métodos inhumanos Sí, pero... que lamentablemente existieron y quedaron en la historia, pero nunca se olvidan. No. Y como en Waverly Hills, ese lugar creo que nunca va a dejar de acordarse de lo que... De su historia. de su historia. Sí, y muchas gracias por escucharnos. Esperemos que les haya gustado. Y ya saben dónde escucharnos, bla, 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 Spotify. Sí, en todos los lugares donde Ah, escuchen sí, el podcast. En todos los lugares vamos a compartir el episodio. Y apóyenos. Sigan compartiendo el episodio. Y Sí, háganle like, escúchenlos, porque nos ayuda mucho que lo hagan share, que lo compartan en todas partes en sus redes sociales. Y díganle a sus familias y a sus amigos que lo escuchen. Sí. ¿Correcto? correcto. Pues muchas gracias. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Esto ha sido The Disconnected Podcast con Ángel y Jesse. Yo soy Ángel. Y yo soy Jesse. Nos vemos, familia. Bye bye. Adiós.